Buenas noches, mi nombre es Nasli Fernández, soy estudiante de Psicología en la Universidad Conrad Lorenz y el día de hoy les voy a hablar sobre conciencia. De acuerdo con Kant, la conciencia es un instinto que nos lleva a juzgarnos a la luz de las leyes morales. Existe una gran polémica respecto a qué es la conciencia. Sabemos que tenemos conciencia independientemente que no la podemos ver o tocar. Sabemos que hace parte de nosotros, aunque muchos no podríamos identificar en qué parte de nosotros está. Algunos dicen que está dentro del cerebro, que hace parte de nuestra mente, de nuestros pensamientos, o que simplemente se refiere a una voz que habla acerca del bien y del mal. Pero la mayoría de nosotros no podemos explicar con exactitud qué es la conciencia, y como esta, surgen muchas otras preguntas a partir del concepto de conciencia, como ¿por qué dependemos de la conciencia para actuar? ¿Por qué tenemos conciencia? ¿Cuál es su función? ¿Cómo y cuándo se desarrolló? ¿O de qué depende que tengamos una conciencia buena o mala? Claramente es difícil responder a todo este tipo de preguntas, pero haciendo un esfuerzo por explicar a grosso modo su definición, podríamos remontarnos a los textos bíblicos, en los que no se encontraba una definición como tal de conciencia, pero sí frases alusivas a ella como guarda en el corazón tu palabra para no pecar contra ti, del Salmo 119:11, del cual se puede inferir que para ellos la conciencia es una relación estrecha con Dios. Se podría decir que la voz de Dios en este caso es lo que nosotros hoy en día llamamos conciencia, y esa voz de Dios que venía desde el corazón de cada persona era la que hacía que éstas actuaran en forma correcta o no. Este pasaje muestra que la conciencia también era un juicio interior que se hacía sobre cuánta bondad o no se tenía, por lo cual para ellos la conciencia era un tipo de juez, pero a la vez era un testigo de la forma en que la persona obraba y actuaba. Este pasaje tiene gran relación con una frase de Michel de Montaigne que dice: la conciencia hace que nos descubramos, que nos denunciemos o nos acusemos a nosotros mismos y a falta de testigos declara contra nosotros, ya que dentro de su frase él también hace alusión a una conciencia tipo juez testigo. Respecto a la frase con la que inicié Kant, él sí tiene una percepción de conciencia ubicada más hacia una concepción tipo juez únicamente, lo cual se puede precisar por medio de la frase en la parte que dice lleva a juzgarnos a la luz de las leyes morales. Tomando otras definiciones como de Descartes, quien a través de su dualismo cartesiano dice que la conciencia reside en un dominio inmaterial denominado res cogitans, que se refiere al mundo del pensamiento en contraste con el dominio de las cosas materiales denominado res extensa. Ya tomando una definición un poco más reciente, podremos referenciar la ciencia newtoniana, que explicaba ya la conciencia en términos estrictamente físicos. Ya hoy en día se tiene una concepción mucho más avanzada respecto a la definición de conciencia, como lo es en el caso de la psicología y las neurociencias, quienes explican la conciencia ya en términos de acontecimientos neuronales que ocurren dentro del cerebro. En un estudio realizado por Celso Iglesias, él define la conciencia como la capacidad de atribuir estados mentales a los demás. La define también como una relación existente que hay entre la mente y el mundo. También como la capacidad de experimentar o sentir, teniendo sentido de individualidad y control ejecutivo de la mente. Además, Celso nos dice que la conciencia es aquella que nos permite darnos cuenta de lo que ocurre y permanecer alertas ante la realidad. Este autor dice que existen 4 tipos de conciencia: la conciencia psicológica, que se refiere a la facultad de conocer; la conciencia moral, que es el juicio que cada quien realiza sobre qué tan bueno o malo son sus actos; y también está la conciencia social, que está muy relacionada con la conciencia moral y juntas hacen referencia a la sensibilidad existente ante una justicia o injusticia social. Y por último tenemos la teoría de la mente o la conciencia de la mente de los otros, que se refiere a la capacidad de atribuir estados mentales a los demás, como son las creencias, los deseos y los conocimientos.
Este autor hace una suposición que dice, si la conciencia está basada en la experiencia y solo puede ser conocida desde dentro, ¿por qué creemos que las demás personas son conscientes? Desde la teoría de la mente, se podría explicar que las personas infieren que las otras tienen conciencia en el sentido de que ellos también han tenido experiencias previas de estados mentales. Por lo cual, Iglesias define tres áreas principales para la conciencia, dentro de las cuales está la vigilancia o la alerta, la claridad de conciencia o la lucidez y la conciencia de sí mismo, que se refiere cuando el sujeto se sabe a sí mismo como viviente y actuante, en el cual él es consciente de sí mismo como yo mismo y biográficamente coherente y unitario. Dentro de esta área hay tres subáreas, que son la conciencia de la experiencia, la conciencia de la realidad y la vivencia en el tiempo. Dentro del estado de vigilia se encuentra una diferencia en cuanto a conciencia, que es que la vigilia es un estado psíquico más primitivo que descansa directamente sobre la actividad de la formación reticular, y la conciencia ya es una integración superior de todos los impulsos sensoriales que van determinando la comprensión de uno mismo y el conocimiento del ambiente. En la lucidez o la claridad de la conciencia, cabe resaltar que esta va a depender de la información percibida y de los recuerdos almacenados. Y en la vigilia, que dentro de ella se experimentan las oscilaciones, se da regulación por el propio organismo y dependen del modo en el que el sujeto se encuentra. Es decir, si el sujeto tiene miedo o dolor, va a aumentar su vigilia. Respecto a las alteraciones de la conciencia, encontramos la desorientación, que se describe en tiempo, lugar e identidad personal. Otras alteraciones cuantitativas de nivel de conciencia o nivel de alerta son la somnolencia, el estupor, el coma, la hipnosis, pero esta ya es una alteración cualitativa de la conciencia, de la amplitud o campo de la conciencia, y al igual que la concentración negativa y el estrechamiento de la conciencia disociativa. Dentro de estas alteraciones también están las fugas, por ejemplo, los estados crepusculares, el confusión y el delirio. Yo realicé este tipo de definiciones y concepciones desde lo más antiguo al actual para explicarles a grosso modo qué es la conciencia, y pienso que tomando varias definiciones, tanto las antiguas como las actuales, podemos desarrollar una definición más apropiada sobre conciencia, es decir, tomando una definición tanto como una conciencia vista como juez testigo, una conciencia que se desarrolla en el cerebro y nos va a permitir saber lo que ocurre y estar alertas ante la realidad en la que nos enfrentamos día a día.